RTP. Nos acompaña ya de forma presencial Luis Fernando Moreno, presidente de la Cámara Nacional de Economía Circular, CANDEC. Vamos a hablar sobre justamente esta economía circular y sus varios impactos generados a nivel local y también mundial. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a RTP por la invitación, con el saludo al panel y bueno, principalmente a nuestra audiencia que nos escucha. Ingeniero, permítame empezar, Astrid, porque yo lo he repetido una vez en esta radio por un proyecto, estudio de perfectibilidad que hice hace unos años con unos colegas. Yo recorrí todas las esquinas casi de esta ciudad donde hay un centro de acopio. Guayaquil, comparado a Cuenca, comparado a Quito, está en el siglo XX todavía. No tenemos a los recicladores casi ninguno formalizado. Las ordenanzas municipales son imposibles de leer e interpretar. Y esa parte, no digamos baja, ¿no?, pero inicial, fundamental, esas bases de la economía circular en la ciudad de Guayaquil, pues no progresan. ¿Qué han hecho ustedes institucionalmente para tratar de apoyar ese eslabón? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que sin duda la corresponsabilidad de las industrias, los gremios y sobre todo de los gobiernos autónomos descentralizados tiene que verse por dónde comenzar. Y ahí hay que ser muy honestos, realmente Circular EP, que es la empresa encargada justamente de esta parte, han iniciado ya ellos desde su formación como tal, porque es una empresa pública, hace 2 años comenzaron en ese tema. Y es verdad, en las reuniones que tuvimos había esa problemática que se entrelazaban de alguna forma ciertas ordenanzas y el tema más que todo de cómo ponerlas en orden, actualizarlas. Ese fue el primer paso. Segundo, el tema de entender, claro, de la formalización, porque esta actividad a nivel de Latinoamérica no es algo que surge por un tema académico profesional, es por necesidad de subsistencia. Entonces, las personas que se dedican al tema de recolección, llamados chamberos o minadores de base, hacen el día a día lo que pueden. Recolectan, venden y ese es su trabajo, digámoslo, en el tiempo que ellos se les toma, que normalmente es en los horarios que hacen la recolección en las diferentes partes de la ciudad. Ahora, ¿qué estamos promoviendo desde CANDEC? Y muy buena, digamos, la pertinencia a Guayaquil, porque es una ciudad muy poblada y sin duda tiene grandes problemas que todavía se están hablando, ¿no?, del desarrollo, de los servicios básicos. Ahí es la idea justamente de poder comenzar desde las empresas en generar estos proyectos, digo yo, de simbiosis, por un lado, que es entender que mi residuo puede ser materia prima de otra, y a su vez entender cómo desde los domicilios se puede avanzar en una separación y clasificación, pero que no se mezcle nuevamente en el recolector, que ese es el gran desafío. Entonces, ahí, digámoslo que por un tema legal, el municipio todavía no podría cambiar, porque tiene un contrato que justo fenece, entiendo, este próximo año, y tendrían que ver cómo cambian en sentido las cláusulas de qué se va a hacer después. Claro, en las personas que seleccionamos la basura todo termina licuado, no sirve de nada. Ahora, esto también hay que trabajarlo culturalmente. Cuando sientes que no hay ningún beneficio, pues para qué el sacrificio o el trabajo de hacer la separación. ¿Cómo decirle a la gente que hay un beneficio detrás de esta economía circular? Sí, justo ayer en otra entrevista me preguntaban eso, bueno, ¿qué podemos hacer desde los hogares? Y yo decía esto, o sea, no es tan difícil realmente, porque más bien es un tema de rutina, de hábito, de poderlo mantener en el tiempo. Y la idea es justamente de todo lo que es orgánico, o principalmente los vegetales, cosas así, porque también hay otros productos como carnes o huesos que no se desarrollan en un proceso igual de tanto compostaje como biodigestor. Entonces ahí también es un tema un poquito más técnico, pero en general es todo lo orgánico en un tacho, y todo lo demás que usted dice, plástico, vidrio, papel, etcétera, eso no tiene que hacer nada, solo espera que venga el recolector de basura y los minadores de base se lo llevan. Entonces, lo orgánico, ¿qué hacer? Y ahí es una gran pregunta. Justamente en Quito ha habido ya gente hace más de 5 años que están con este tema del compostaje. Ahora incluso están haciendo una compostatón en esta semana en el museo en Quito, se me va el nombre del MIC, que es el nombre en siglas. Entonces la gente paga con compostaje, o sea, con material que va a ser compostado. No pagan la entrada como tal en dinero, sino dan en especies este residuo orgánico, para generar esa cultura, como usted bien pregunta, y sobre todo el hecho que ya hay una cultura que los hogares, los hoteles, las oficinas, tachitos de estos de canecas, no de pintura, que todos los días están llenando, entonces ya se vuelve normal. Y ojo, y lo más importante que yo digo,
toda empresa que se quiere, digamos, envolver de esto verde, los números tienen que ser verde, porque si son rojos no va a ser negocio. Entonces, también hay que ver una lógica de mercado, de modelo de negocio que sostenga en el tiempo, porque muy buenas intenciones tenemos, nos juntamos, ponemos el dinero, pero ¿qué pasa en 2-3 meses que después ya no se sostiene? Y eso es lo que tenemos que emprender en este tipo de negocios. Sí, y justamente el tema de Guayaquil y sus esteros, ¿no? La parte educativa, ¿no? La importancia. El otro día, hablando con una persona, yo le digo que, o sea, la educación es fundamental para cualquier desarrollo, ¿no? Y las personas que viven en las orillas del estero, el poder también hacerlos parte de este proceso, ¿no? De clasificación, ¿no? Cuando a veces hacen los reportajes y dicen, bueno, está inundado de basura y realmente las empresas no cumplen con una función educativa. Igual Urbaceo, ¿no? Urbaceo no solo debería poner la música, ¿no? O pasar, es que sí, o sea, poner lo que tiene, o sea, su función es educar. Y no como otros países, obviamente en Europa, tú cuando vas a dejar la basura está clasificada, ¿no? Tienes estos grandes tachos de metal donde tú puedes dejar lo orgánico, lo plástico, el vidrio y tienes accesibilidad al reciclaje. Aquí no hay accesibilidad. ¿Se acuerda que antes habían tachos? Obviamente asumo que la parte de logística es complicado, ¿no? ¿Cómo podemos simplificar y ayudar a esos ciudadanos a clasificar y poder, no sé, yo siempre digo que está mal la idea de Urbaceo, de tener solo una empresa. Deberían haber varias empresas dependiendo de los sectores, donde realmente el ciudadano puede ir a dejar sus desechos de una manera ordenada. Sí, y eso conecto con la pregunta anterior. Comenzaría con esto. Quienes hemos podido viajar al exterior, sobre todo Estados Unidos, allá tienen cada día un residuo diferente que van a recolectar. Y te dicen, el plástico tal día, el plástico, perdón, el vidrio, el papel, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que si cumples la normativa, todo bien, pero si no lo cumples, multa. Entonces, ya hay un tema de que las reglas se cumplen o hay sanciones. Acá también se hay, digamos, cierta forma, ¿no? Que se pone multa y no cambia el hábito. Entonces hay que cambiar el plan, la estrategia para poder generar ese cambio cultural. Y ahí el beneficio principal yo creo que hay que mostrarle a la gente con hechos, porque claro, me preguntan hace un momento, ¿qué beneficios puede ver la gente? Y dice, bueno, yo separo, clasifico, pero ¿me llega dinero? Podríamos, y eso es una propuesta que hay que estudiarla, más técnica, con economistas, ¿qué impacto podría haber tal vez en el pago del impuesto predial, por ejemplo? Es que, por ejemplo, lo de las botellas fue genial. Funcionó muy bien. El tema de remedible. Entonces tú decías ok, ya yo voy recolectando, y tú veías a chiquillos por las calles recogiendo las botellas cuando recién comenzó este plan. O sea, y a veces nos podemos quedar solamente en papel, plástico y muchísimos residuos. Pero ¿qué pasa con el resto? Sí, eso iba justamente. Entonces lo que preguntaba Larisa era, ¿qué hacemos para que esto sea, digamos, masificarlo? Porque creo que esa es la idea, ¿no? El residuo se genera todos los días y va a seguir siendo. O sea, acabo de hacer uno, mira aquí. Claro, entonces hablar de residuo cero es como esa utopía, pero que en el camino nos va a empujar por lo menos a avanzar. Y la idea ahí es justamente buscar quienes lo pueden hacer. Especialistas, empresas de décadas que ya tienen trabajando en diferentes sectores de materiales, pueden sumarse, porque la idea no es competir, sino más bien complementarse. Y justamente, o sea, el tema de que el camión de basura no puede ser solo un camión de una apertura. O sea, hay camiones donde tú justamente estás separado, lo orgánico, el plástico. Te digo, facilitar. Yo creo que Urbaceo también se ha quedado un poco en el siglo XX, donde todo se tira adentro y no hay estos camiones que ya vienen clasificados. Y entonces tú te sientes también responsable. Si eso te ayuda, ¿no?, a hacerlo. Yo también creo que es las empresas que se supone que tienen que cuidarnos, ¿no?, y que tienen que recolectar la basura, creo que tienen una responsabilidad mayor a solamente recolectar. Y esos camiones de clasificación no son fáciles, son fáciles de comprar y adaptar, como lo están haciendo, ¿no? Porque siempre la misma empresa Urbaceo, la que se selecciona, solo cambia la música y la pintada del camión. O sea, yo sí creo que también los municipios deben imponer leyes hacia estas empresas que son contratadas. O sea, dentro del pliego del contrato debe estar eso. Es que el pliego debería haber, a ver, qué tipo de camiones, y esos camiones que solamente todo va en un solo lugar, deben ser solo para desechos ya que ya no se puedan clasificar. Entonces también son los GATS
que son los culpables de ese desorden y ese exceso de basura que las ciudades están teniendo. Claro, ahí yo, digamos, puntualizaría para partir la idea es el paradigma, ¿no? Es lo que se habla justamente en el concepto de economía circular, es poder aprovechar residuos, producir bienes que duren más tiempo y preservar el capital natural, o sea, la naturaleza. Y en esa línea es justamente la contraposición a lo que se le denomina como una economía lineal, extraer, producir, consumir y desechar, y es algo que se sigue acumulando y acumulando. Entonces, los botaderos a cielo abierto, los rellenos sanitarios, sí, o las formas que un poco más se han desarrollado, no terminan de resolverlo. No. Hablar de residuo cero, como decía hace un momento, es complejo, pero se puede llegar un poquito más en los hogares y también en las industrias. Hay materiales que sí, es verdad, al día de hoy, digamos lo que en un 100% no son 100% reciclables. ¿Pero por qué? Porque fueron diseñados con materias primas que no están pensadas para ser reintroducidas. ¿Pero como cuál? Sí, por ejemplo, iba a pedir, por ejemplo, cuáles sí y cuáles no, porque nosotros pensamos, es que nosotros solo pensamos que existen los plásticos como los residuos reciclables, claro, el tema del cartón, pero ¿qué pasa con la ropa, por ejemplo? Sí. ¿Qué pasa con las vestimentas? En Ecuador, antes o hace, qué sé yo, una generación no se veía tanto esto de el fast fashion, de venir y comprar y desechar ropa. Hoy sí lo hay con la cantidad de empresas textiles que llegan al país. Claro, yo le diríamos a la audiencia que nos está escuchando ahorita que googleen desierto de Atacama, y justo estamos hablando del fast fashion, entonces son montañas de ropa desechada de todas estas marcas que sabemos que venden a $2-3. Ese es otro tema también, porque hablar de economía circular también nos implica hablar de derechos humanos, o sea, sostenibilidad es económica, social y ambiental. Eso hay que tenerlo muy presente. Hay ropas que son para descartar, claro, y se venden con esa idea. Es que las fibras, hablemoslo ya en términos de materiales, no todas están pensadas como un momento para ser recicladas. Es una sola vida que se descompone y se pierde. Locura. Va a la tierra o va al mar, y ahí también es algo que nos regresa. ¿Y cómo hacer con este tipo de vestimentas? Sí. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cómo las identificas? Claro. Responsables. Sí, por eso yo mencionaba un momento el poder viajar. Y a veces, ni tanto viajar físicamente, sino, digámoslo, por las redes. Si uno busca, hay dos empresas en Chile y hay una en México que están trabajando muy fuerte en el tema justamente de recuperación de tela. Una se llama Ecositex y la otra, no me acuerdo, Ecolana creo que era. Ellos que están haciendo, y son lideradas por mujeres, están justamente recuperando absolutamente toda la ropa para poderlas reprocesar, y obviamente ahí es todo un tema mucho más industrializado para generar fibras, sobre todo orgánicas. La idea es no tanto fibras, digamos, que estas son de plásticos, que ese es otro tema aparte que habría que ver un tiempo, ¿no?, para hablar de los disruptores endocrinos, ¿no? Creo que es un tema que poco a poco va tomando fuerza. No tengo idea de lo que me está hablando. Cómo esto... Pero tenemos que seguir hablando, sí. Entonces, para ir al punto es que los materiales que están hechos los productos, habría que entender su ciclo de vida y qué tan puede ser reciclable. Ahora, ¿qué productos específicamente que no se reciclan todavía? Fibra óptica. Porque está compuesta de otros materiales que al momento de desagregar, o sea, de separarlo como tal, queda algo que todavía no se reprocesa. Y eso normalmente al día de hoy es... con plomo de las pantallas también. Sí se está haciendo en parte, pero ¿por qué no se lo hace o no se lo conoce mucho? Porque tenemos estos señores que pasan por las calles con estos megáfonos gritando comprando cosas viejas. Ellos que hacen en una muy mala práctica es coger lo que les interesa, lo que pueden vender, el hierro, ciertas cositas, piezas muy pequeñas, y lo otro lo boten. Sí. Y ahí es el gran riesgo. Y claro, la gente normalmente dice, no, los minadores, no es que eso no se recicla, ¿por qué? Y hay un caso de un antes y un después, los cartones de Tetra Pak, de todo tipo de productos. Hace unos años no se lo todavía pedía aquí en Ecuador. Aquí hay solo una empresa que lo está reciclando, pero que la mayoría trae de Brasil, porque allá es más masivo. Trabajan con la empresa justamente de Tetra Pak, pero ahora ya lo hacen. Entonces los recicladores a veces dicen, no, es que eso no se recicla, pero porque ellos confundían es porque, claro, en su práctica es decir, no lo compran porque no se recicla. Pero no era porque no era reciclable. Ok. Pero hay un punto más. Hay un punto más, y con esto cierro. Hay que entender cuánta energía y cuántos recursos se gastan solo por el proceso, agua, electricidad. Entonces también habría que sopesar si es que se puede hacer, y ahí viene el tema del rediseño, en pensar en materiales que sean mucho menores en carga energética que se va a desgastar y de dónde también se va a extraer, y sobre todo si se puede regenerar.
porque al fin de cuentas uno dice, bueno, gasto tanto para poder generar este producto y tiene una huella de carbono solo para producirlo y sumémosle la huella que va a generar después de consumirlo. Sí, pero justamente también es una decisión política de no aceptar ciertos envases o ciertas como las cápsulas de café, que son totalmente tóxicas. En otros países las reciclan, acá terminan en la basura. Entonces yo creo que también hay una responsabilidad de los gobiernos en dejar entrar productos con envases que no son reciclables y que realmente lo que va a hacer es dañar el ecosistema, porque realmente la fragilidad se ve cada vez más, esa huella cada vez más se siente, y si no hacemos algo, no solamente como ciudadanos, sino como políticas públicas, nuestros países van a estar siendo afectados. Ajá, Estamos sobre el corte. Algo rapidito, perdón. Y eso justamente yo creo que es algo muy bueno que el gobierno tal vez no está resaltándolo mucho en el punto específico de lo que es responsabilidad extendida al productor o fabricante muchas veces, que sí se lo estaba obligando de una manera, digamos, escalada, pero que se lo inició con la Ley de Economía Circular, después con su reglamento y hace un año con la Estrategia Nacional de Economía Circular, por sectores, por materiales, y justamente ese es uno de los puntos, cómo cada material con su productor lo recupera y los reintegra. Un camino muy largo por Sí. seguir. Ha estado con nosotros Luis Fernando Moreno, presidente de la Cámara justamente de Economía Circular. Gracias por habernos acompañado. Muy interesante. Muy amable. Gracias. RTP